En tiempos de persecución y tinieblas, cuando el Imperio Romano buscaba apagar la luz del Evangelio, se levantó un joven soldado cuya fe se convertiría en leyenda e inspiración, San Jorge, el gran mártir. Nacido en Capadocia, región de la actual Turquía, su vida estuvo marcada desde temprano por una profunda devoción a Cristo. De familia cristiana, Jorge creció entre los valores del coraje, del honor y de la fe. Su padre, un oficial del ejército romano, murió como mártir cristiano, y su madre, oriunda de Palestina, educó al joven con celo en las verdades del Evangelio. Dotado de notable vigor físico y una disciplina admirable, Jorge ingresó siendo aún joven en las filas del ejército imperial. Su valentía e inteligencia pronto lo destacaron entre los demás, alcanzando el puesto de tribuno militar bajo el emperador Diocleciano. En aquella época, Diocleciano iniciaba una de las más feroces persecuciones contra los cristianos. La fidelidad de Jorge a la fe cristiana empezaría a entrar en conflicto directo con los deberes militares impuestos por un emperador que exigía culto a los dioses paganos. Jorge, sin embargo, no era solo un soldado, era también un discípulo fervoroso de Cristo. Mientras servía en el ejército, se dedicaba a la caridad, socorriendo a los pobres, visitando a los enfermos y animando a los hermanos perseguidos. Su corazón pertenecía enteramente al Señor. Al presenciar los horrores perpetrados contra los cristianos, decidió que no podía callar más. Cuando se proclamó el edicto imperial que ordenaba el culto a los dioses, Jorge hizo su elección. Con heroísmo raro, se presentó ante el emperador y sus consejeros, rasgando públicamente el edicto y proclamando en voz alta que solo Cristo era Señor. Esa osadía le costaría el cargo, el honor y la libertad. Los registros de la tradición señalan que Diocleciano, inicialmente sorprendido, intentó persuadir a Jorge con promesas de riqueza y poder. Pero Jorge, imperturbable, respondió que nada en este mundo se comparaba con la gloria de servir al Rey de Reyes. Furioso, el emperador ordenó que fuese encarcelado y torturado. Las torturas impuestas a Jorge fueron de las más crueles en la historia de los mártires. Lo colocaron sobre ruedas con cuchillas, lo sumergieron en cal viva y lo azotaron hasta la extenuación. Sin embargo, para asombro de todos, Jorge resistía. Y más. Durante sus suplicios, alababa a Dios en voz alta, convirtiendo a muchos de los que lo escuchaban. Soldados, verdugos e incluso ciudadanos romanos se maravillaban de su fe inquebrantable. En una ocasión, al ser sumergido en un caldero de plomo derretido, salió ileso, como si las llamas lo respetaran. Este y otros milagros fueron presenciados por muchos y anotados en antiguos relatos de los primeros cristianos. Su celda, lejos de ser un lugar de desesperación, se convirtió en un santuario. Allí, Jorge oraba, recibía visitas de cristianos e incluso curaba enfermos en nombre de Jesús. La prisión se volvió punto de peregrinación secreta, irradiando fe y esperanza. Uno de los episodios más notables fue la conversión de Anatolio, oficial romano responsable de su vigilancia. Tocando con reverencia las cadenas de Jorge, Anatolio fue sanado de una enfermedad y, confesando la fe cristiana, también fue martirizado. No bastaban las torturas físicas. El imperio intentó también el engaño. Se enviaron mujeres para seducirlo, pero Jorge resistió diciendo que su alma estaba desposada con Cristo, el esposo de las vírgenes y guardián de los puros. El emperador, entonces, ordenó que se presentara ante sabios y sacerdotes paganos para debates públicos. Jorge, lleno del Espíritu Santo, refutó a uno por uno, mostrando la verdad del Evangelio con palabras inflamadas de amor y verdad. Uno de esos debates terminó con la conversión de una sacerdotisa pagana, que atestiguó la luz que salía de los ojos del mártir. Su nombre era Alexandria, y tras confesar a Cristo, también fue ejecutada. A lo largo de los días de suplicio, Jorge recibía visiones de ángeles que lo confortaban. Una noche, la Virgen María le apareció en sueños, ofreciéndole una corona de oro, símbolo de la victoria eterna que le estaba reservada. Con el tiempo, la fama del mártir se extendió por todo el imperio. El pueblo murmuraba su nombre en oraciones,
pidiendo coraje y liberación. Hasta en los palacios había quienes hablaban en secreto de aquel joven que se enfrentaba al emperador por amor a Cristo. Una joven de la corte imperial, llamada Policratia, se acercó a Jorge con preguntas sinceras sobre la fe. Tras una larga conversación, ella también entregó su vida a Jesús y abandonó los ídolos de Roma. El testimonio de Jorge sacudía los cimientos del imperio, no con armas ni revuelta, sino con la firmeza de la fe. Era la resistencia pacífica y gloriosa de los que siguen al Cordero incluso hasta la muerte. Jorge sabía que su martirio se acercaba. No temía. Por el contrario, anhelaba la unión con Cristo, la consumación de su sacrificio. En sus últimas cartas, dirigidas a hermanos en la fe, los exhortaba a la perseverancia y a la pureza. Un relato antiguo narra que antes de su martirio final, Jorge pidió rezar una última vez. Se arrodilló en la arena, elevó los ojos al cielo y se entregó al Padre con palabras que resonaron como un cántico de victoria. La sentencia se cumplió con frialdad. Jorge fue decapitado ante una multitud. El silencio se apoderó del lugar. Incluso los soldados, acostumbrados a la muerte, no lograban ocultar la admiración por aquel joven santo. Su cuerpo fue llevado en secreto por cristianos y sepultado con honor. Pronto, su tumba se convirtió en lugar de milagros, curaciones y conversiones. La noticia de la muerte gloriosa de San Jorge recorrió las iglesias de Oriente y Occidente. Su nombre se convirtió en símbolo de valentía cristiana, y a partir de allí surgirían leyendas, oraciones, devociones e iglesias erigidas en su honor. Pero lo que quedó para siempre fue el ejemplo de un mártir que, con la espada de la fe, venció al dragón de la idolatría. Tras su muerte, San Jorge pasó a ser invocado con fervor por comunidades cristianas, esparcidas por todo el imperio. Su nombre se volvió sinónimo de fortaleza espiritual ante la persecución y el sufrimiento. La devoción a San Jorge se propagó con impresionante rapidez. En pocos años, cristianos de diversas regiones comenzaron a relatar apariciones, gracias alcanzadas y milagros atribuidos a la intercesión del mártir de Capadocia. En la ciudad de Lida, en Palestina, tierra natal de su madre, se construyó la primera gran iglesia en su honor, poco después de la legalización del cristianismo por Constantino. Allí fueron depositadas sus reliquias sagradas. La iglesia se convirtió en punto de peregrinación ya en los primeros siglos. Multitudes llegaban de lejos, muchos a pie, para rezar ante la tumba de San Jorge y pedir su intercesión ante el trono divino. San Jerónimo, doctor de la Iglesia, mencionó a Jorge en sus escritos como ejemplo de fidelidad y pureza en medio de un mundo corrompido. Su fama, por lo tanto, crecía no solo entre el pueblo, sino también entre los eruditos de la fe. A partir del siglo IV, la leyenda de San Jorge y el dragón comenzó a tomar forma, como símbolo del combate espiritual contra el mal. Aunque no presente en los relatos más antiguos, esta imagen alegórica expresaba bien su lucha contra la idolatría. El dragón representaba, para los cristianos, no solo el mal físico, sino sobre todo el mal espiritual, el pecado, la opresión de los imperios y los falsos dioses. San Jorge, como soldado de Cristo, era quien lo enfrentaba con la lanza de la fe. La simbología del caballero santo, que protege a los inocentes y derrota al mal, resonaba fuertemente en el alma popular. En una era de miedos e incertidumbres, Jorge se convirtió en protector de los débiles, modelo de los fuertes y esperanza de los atribulados. Durante la Edad Media, su devoción alcanzó los confines de Europa. Cruzados que partían hacia Tierra Santa llevaban consigo estandartes con la cruz roja de San Jorge, clamando su protección en las batallas. Los relatos de las cruzadas hablaban de apariciones milagrosas de San Jorge en medio de los campos de guerra. Se decía que surgía montado en un caballo blanco, con armadura resplandeciente, guiando a los cristianos a la victoria. Inglaterra, inspirada por esos relatos, adoptó a San Jorge como patrón nacional ya en el siglo XI. Su cruz roja sobre fondo blanco se convertiría en el símbolo de un pueblo,
perpetuando su memoria por siglos. Más que un guerrero, San Jorge era invocado como intercesor poderoso en las causas difíciles. Agricultores pedían su bendición para las cosechas. Soldados rezaban antes de los combates. Madres suplicaban por sus hijos. En Constantinopla, su imagen era venerada como guardiana de la ciudad. El emperador bizantino Teodosio II erigió una basílica magnífica en su honor, que se convertiría en uno de los mayores centros de devoción oriental. La Iglesia Ortodoxa también lo celebra con gran fervor, reconociendo su santidad y martirio. La unidad en la veneración a San Jorge revela la universalidad de su testimonio y la comunión de los santos. En cada siglo, nuevos milagros se le atribuían. Un ciego que recuperó la vista al tocar su icono, un prisionero liberado tras invocarlo en oración, un ejército salvado de la derrota por su súbita intervención. En la península ibérica, San Jorge fue incorporado al imaginario cristiano como defensor contra los moros. En Aragón y Cataluña, su nombre era invocado como libertador y símbolo de la fe católica en tiempos de reconquista. En Portugal y en Brasil, se convirtió en protector de soldados, agricultores e incluso de la caballería. Su nombre se asocia al coraje, la justicia y la fidelidad al Evangelio, convirtiéndose en uno de los santos más populares en toda la lusofonía. La devoción brasileña a San Jorge adquirió un matiz especial. Se lo celebra con fiestas, misas y cabalgatas. En Río de Janeiro, el 23 de abril, día de su muerte, es feriado estatal y se celebra con inmensa devoción popular. El sincretismo cultural presente en Brasil hizo que San Jorge también fuese venerado bajo diferentes expresiones religiosas, pero la Iglesia Católica preserva su culto auténtico como mártir y santo de Cristo. Muchos fieles relatan sueños, visiones y gracias alcanzadas por su intercesión. San Jorge, aunque martirizado hace tantos siglos, permanece vivo en el corazón de la Iglesia, como ejemplo de santidad para todos los tiempos. Su imagen, generalmente representada sobre un caballo blanco, con lanza en mano y un dragón a sus pies, es una catequesis viva. Enseña que, con fe, podemos vencer al mal. Con coraje, podemos defender la verdad. Más que un símbolo militar, Jorge es un mártir del amor cristiano. Prefirió la muerte a la apostasía. Enfrentó imperios con la valentía de quien confía en Dios y por ello fue coronado con la gloria eterna. Su testimonio resonó en los corazones de otros santos. Santa Teresa de Ávila decía tener devoción especial hacia él. San Juan Pablo II lo mencionó como modelo de resistencia cristiana ante las presiones del mundo moderno. En un mundo cada vez más escéptico y hostil a la fe, San Jorge es recordado como faro que brilla en la oscuridad. Un hombre que no transigió en principios, que prefirió el cielo a los aplausos terrenales. Y así, entre leyendas y hechos históricos, la figura de San Jorge atraviesa los siglos como puente entre la tierra y el cielo. Un santo que vivió de modo heroico el llamado de Cristo y que aún hoy cabalga en el alma de los que creen. En el Oriente cristiano, San Jorge es llamado el Gran Mártir, título reservado a aquellos cuyo sufrimiento y testimonio traspasaron los límites humanos. Las iglesias orientales le dedican himnos, iconos y celebraciones litúrgicas con gran solemnidad. En Occidente, la devoción a San Jorge floreció sobre todo en la Edad Media, exaltándolo como el ideal del caballero cristiano, fiel a Dios, valiente en las batallas, puro de corazón y dispuesto al sacrificio supremo por amor a la verdad. Monjes copistas medievales reprodujeron su vida en manuscritos ilustrados, diseminando su historia por monasterios y castillos. Su figura pasó a adornar vitrales, blasones y armaduras, convirtiéndose en un ícono de santidad combativa. En muchos países, cofradías y órdenes militares fueron formadas bajo su protección. La Orden de San Jorge, fundada en diversas naciones europeas, buscaba inspirar a sus miembros con el ideal de valentía cristiana que él encarnaba. Reyes y príncipes lo eligieron como patrón de sus casas reales. Eduardo III de Inglaterra creó la Orden de la Jarretera, una de las más antiguas del mundo,
poniendo a San Jorge como protector celestial de los caballeros de la nación. En las artes, su figura inspiró a pintores, escultores y poetas. La lucha contra el dragón fue interpretada como la victoria de la fe sobre el paganismo, de la luz sobre las tinieblas, de la Iglesia sobre los poderes del mundo. Esa representación mística y simbólica jamás eclipsó el hecho esencial. Jorge fue un hombre real, un mártir verdadero, que enfrentó la muerte con serenidad y entregó su vida enteramente a Jesucristo. En Roma, varias iglesias fueron dedicadas a su nombre. La Basílica de San Jorge en Velabro es una de las más antiguas, donde se preservan reliquias y donde se celebra su memoria con fervor especial por la Iglesia. Documentos del siglo V mencionan peregrinos que viajaban cientos de kilómetros solo para tocar su sepultura o rezar ante una de sus reliquias. La fe en el poder de su intercesión sobrepasaba todas las fronteras. La liturgia de las horas y los martirologios romanos conservaron su nombre con gran reverencia. Su fiesta, el 23 de abril, se celebra con misas solemnes, procesiones y exhortaciones sobre la valentía cristiana. Entre los mártires, San Jorge se destaca por haber unido la misión del soldado a la vocación de la santidad. No usó la espada contra hombres, sino contra los poderes infernales que intentan dominar el mundo. El Catecismo de la Iglesia nos recuerda que los santos son intercesores y modelos. San Jorge, con su vida y muerte, es un modelo luminoso de cómo vivir la fe sin concesiones, incluso bajo amenaza de tortura y muerte. La juventud encuentra en San Jorge un patrono fuerte e inspirador. Él muestra que la santidad no es huida del mundo, sino presencia en el mundo con coraje, lealtad e integridad evangélica. En tiempos de tibieza espiritual, San Jorge invita a reavivar el fuego de la fe. Su memoria es como trompeta que despierta a los adormecidos y lanza a los tibios al combate de la oración, la penitencia y la fidelidad. El martirio de Jorge no fue solo una ejecución, sino una liturgia. Transformó la arena en altar y su vida en hostia viva, uniéndose al sacrificio del Cordero inmolado. La tradición cuenta que, incluso después de su muerte, soldados romanos relataban visiones nocturnas de un hombre con armadura luminosa rezando entre los prisioneros cristianos, consolándolos y dándoles valentía. Los escritos de los padres de la Iglesia, como San Gregorio de Nisa y San Juan Crisóstomo, exaltan el poder de los mártires, y entre ellos, San Jorge figura como estrella de primera magnitud. A lo largo de los siglos, muchos santos tuvieron devoción particular por él. San Agustín, en sus homilías, usaba el ejemplo de San Jorge para ilustrar la victoria del espíritu sobre la carne y del cielo sobre la tierra. En tiempos modernos, San Jorge continúa siendo faro. En países donde los cristianos son perseguidos, su nombre es invocado como clamor de resistencia y valentía. Muchos lo toman como patrón de las minorías fieles. El Papa Benedicto XVI, en una homilía sobre los mártires, mencionó a San Jorge como señal de una fe inquebrantable, recordando que su figura es mucho más que leyenda. Es testimonio de verdad vivida y confirmada con sangre. El propio Papa Francisco, que se llama Jorge Mario, nutre especial devoción al santo que le da nombre. En su capilla particular hay un icono de San Jorge ante el cual reza con frecuencia. Los símbolos de San Jorge, el caballo blanco, la lanza, el dragón vencido, son recordatorios visuales de que la fe cristiana no es pasiva, es lucha espiritual constante, es combate por la justicia, es victoria del bien por el poder de la gracia. La iconografía bizantina muestra a San Jorge junto a San Demetrio, otro mártir soldado. Juntos, representan a los guardianes de la fe en las fronteras del mundo, protectores de la Iglesia militante y testigos de la Iglesia triunfante. Cada oración a San Jorge es una apelación al coraje. Cada imagen suya es un recordatorio de que estamos llamados a vestir la armadura de Dios, como dice San Pablo, y combatir el buen combate hasta el final. En tiempos de persecución velada o explícita, San Jorge continúa levantando su estandarte, no el de un reino terrenal, sino el del reino de Dios.
Su vida clama a los fieles: no temáis, pues Cristo venció al mundo. En el corazón de la Iglesia, San Jorge permanece como llama viva, reavivando en cada generación el llamado a la fidelidad hasta el fin. Su martirio no es un eco distante, sino una profecía siempre actual del triunfo de Cristo sobre el mundo. Las comunidades cristianas perseguidas en Oriente Medio, en África y en Asia, invocan a San Jorge como defensor, pues ven en él un espejo de su propia situación. Fieles que sufren, pero no niegan al Señor. En ciudades sitiadas por la guerra, en aldeas bombardeadas, se eleva aún hoy la imagen del Caballero Santo, recordando que hay esperanza para los que luchan con el estandarte de la cruz. En tiempos de confusión moral, su figura aparece como un destello de integridad. San Jorge enseña que hay verdades por las que vale la pena morir, y la mayor de ellas es la fe en Jesucristo. Él no era solo valiente, era obediente, no buscaba gloria personal, sino la voluntad del Padre. Su vida es modelo de humildad activa, de fuerza que nace de la oración, de valentía que brota de la confianza en Dios. Las reliquias de San Jorge están hoy esparcidas por diversos países. Fragmentos de huesos, pedazos de vestiduras o instrumentos de su suplicio son guardados como tesoros sagrados, y ante ellos muchas gracias son alcanzadas. En Lourdes, Fátima, Jerusalén y otros santuarios marianos, no es raro encontrar capillas o imágenes de San Jorge. Y es que él es visto como guardián de la fe, compañero de la Virgen María en la defensa de los hijos de Dios. La devoción a San Jorge supera barreras étnicas y culturales. De Londres a Moscú, de Lisboa a El Cairo, de Sao Paulo a Beirut, su nombre es invocado por millones, en lenguas diferentes, pero con la misma fe. En Brasil, su fiesta se caracteriza por procesiones, cabalgatas, misas campales y multitudes vestidas de rojo y blanco. Una fe que resiste al tiempo, palpitando con fuerza en corazones sencillos y fervorosos. Iglesias católicas en todo el mundo conservan altares dedicados a él. Sacerdotes y obispos lo tienen como patrono personal. Misioneros en tierras difíciles le rezan pidiendo firmeza ante las pruebas. San Jorge es recordado también como protector de los enfermos. Muchos hospitales católicos llevan su nombre, y en sus capillas hay velas encendidas por pacientes que suplican curación, fuerza y resignación. En escuelas y universidades cristianas se lo propone como ejemplo de fe intelectual y moral. No solo un guerrero externo, sino un combatiente del alma, un sabio que eligió la luz de la verdad. En tiempos de apostasía, San Jorge es remedio contra el miedo. Inspira a los fieles a no avergonzarse del Evangelio, a proclamar la fe sin temor, incluso ante burlas, exclusiones y persecuciones veladas. En los sacramentales de la Iglesia, muchas bendiciones se hacen en su nombre. Escudos espirituales, medallas, cintas y oraciones que recuerdan que la vida cristiana es un campo de batalla donde solo se vence con la gracia. En cada generación surgen nuevos fieles que se consagran a él. Jóvenes que toman su nombre en la confirmación, niños bautizados con su nombre, adultos que hacen promesas y novenas en momentos decisivos de la vida. La historia de San Jorge nos exhorta a decidir. Nos desafía a elegir entre el mundo y Dios, entre la mentira y la verdad, entre el confort y la cruz. Y su vida muestra que la cruz es camino de victoria. En su ejemplo vemos el cumplimiento de las palabras de Cristo. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por amor a mí, la encontrará. San Jorge lo perdió todo en este mundo y ganó el cielo. En los registros litúrgicos, su fiesta se celebra con alegría pascual, pues su martirio fue paso hacia la gloria y su vida se convirtió en participación viva en la resurrección del Señor. En las letanías, su nombre se invoca entre los grandes intercesores. Su presencia espiritual se siente donde hay fe genuina, donde hay lucha por el bien, donde hay corazones que no se doblegan ante los ídolos modernos. El dragón que él venció continúa manifestándose en la corrupción, en el pecado, en la apostasía.
Pero San Jorge continúa cabalgando espiritualmente en las almas de los fieles que rezan con valentía y viven con rectitud. La juventud del siglo XXI encuentra en Jorge una referencia de virilidad santa, de fuerza sometida a la obediencia divina, de libertad que no sirve a las pasiones, sino a la verdad. Cada vez que un fiel dice, San Jorge, ruega por nosotros, está confesando su fe en la comunión de los santos y pidiendo a un hermano glorificado que lo ayude a ser fiel en la tierra para alcanzar el cielo. Y San Jorge responde, su poderosa intercesión no cesa. Continúa protegiendo a los que lo invocan con fe, consolando a los sufridos, iluminando a los indecisos, fortaleciendo a los que están en primera línea del testimonio cristiano. Su nombre está grabado en el libro de la vida y su memoria jamás será olvidada. La Iglesia lo honra como mártir y héroe de la fe, y los ángeles lo saludan como caballero del Cordero Inmolado. Y así termina esta narrativa, pero no su misión. Pues San Jorge, el gran mártir, aún cabalga por los caminos de la historia, conduciendo los corazones a Cristo, enseñando que la fe es el mayor tesoro y que la victoria final pertenece a los santos.